Efesios capítulo 6, verso 12 al verso 17. Dice de la siguiente manera, verso 12: porque no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y como algunos de ustedes podrán recordar, desde hace algún tiempo hemos estado hablando acerca de la armadura de Dios. Si recuerdan, sobre este tema hemos venido hablando los últimos domingos y hemos estado tratando de conocer y de entender el significado de lo que es la armadura de Dios. Pero el versículo 12 que nosotros acabamos de leer, si ustedes se fijan ahí, Efesios 6:12, nos muestra la razón por la cual Dios deja una armadura. Nos muestra por qué se habla de la armadura de Dios. Y es porque hay una lucha, y porque hay una batalla, y porque hay un adversario, y hay una gran dificultad en nuestras vidas como seres humanos y como cristianos. El versículo 12 dice: porque no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego, por esa razón, dice el verso 13, por lo tanto, es decir, por lo anterior, porque estamos en medio de una gran lucha espiritual, porque estamos en medio de una gran batalla espiritual, entonces Dios nos entrega una armadura, entonces Dios nos entrega un equipamiento para que nosotros podamos salir y podamos luchar y podamos vencer en medio de esa batalla. A veces podríamos llegar a pensar equivocadamente que Dios se encarga de todo y que Dios hace todo y que nosotros no tenemos que hacer nada. No es así. Dios nos da las herramientas, Dios nos da el equipamiento, las armas, pero nosotros como personas y como seres humanos las tenemos que usar. Si no las usamos, de nada va a servir. Así seamos creyentes, así seamos hijos de Dios, no podemos dejar de lado la responsabilidad que Dios pone también sobre nosotros en medio de esta gran lucha y en medio de esta gran batalla. Y hasta el momento hemos visto 5 de los elementos que conforman la armadura de Dios. ¿Sí? Hemos visto el cinturón, que representa ¿qué? ¿Qué representa el cinturón? La verdad. Creo que voy a tener que volver a dar la serie otra vez. Representa la verdad, ¿cierto? Es decir, el compromiso que todos nosotros debemos tener con hablar y decir la verdad. Mire, uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros es la mentira y el engaño. Y de nada nos sirve
ser creyentes y orar y ayunar y leer la Biblia y venir a una iglesia si andamos con mentiras. Como cristianos, una de las cosas que nos debe caracterizar es decir la verdad, tener un compromiso siempre con decir la verdad. Sí, porque lo contrario es mentira, engaño, y ya sabemos quién es el padre de mentira, ya sabemos quién es el padre del engaño. Por lo tanto, cuando mentimos, nos estamos saliendo del lado de Dios y nos estamos colocando del lado de nuestro adversario. Así que el cinturón representa un compromiso que nosotros debemos de tener para decir siempre que la verdad. El segundo elemento de la armadura, que es la coraza. ¿Qué representa la coraza? Representa la justicia. Esa justicia que nos es dada a través de nuestro Señor Jesucristo, para que luego con ella, al ser declarados justos por medio del Señor Jesús delante de Dios Padre, ahora nosotros podamos tener la capacidad de vivir una vida más recta, de vivir una vida más justa, de vivir una vida más honesta, una vida más íntegra. ¿Sí? Es decir, actuar con rectitud en los asuntos de nuestra vida diaria, de nuestra vida cotidiana. El tercer elemento de la armadura es el calzado, que representa el evangelio de la paz, es decir, esa seguridad y esa firmeza con la cual podemos caminar e ir por la vida, ya que Dios está de nuestro lado, ya que no somos enemigos de Dios, sino que ahora por medio del evangelio la paz con Dios ha sido hecha y ahora somos sus hijos, somos sus hijas, y por esa razón Él está de nuestro lado, pelea por nosotros, va con nosotros a las batallas y las podemos enfrentar con esa confianza y esa seguridad. El cuarto elemento, el escudo. ¿Qué representa el escudo? La fe, ¿cierto? El escudo de la fe, y es decir, es esa confianza inquebrantable y firme en Dios, en sus promesas, en su palabra, en medio de todo tiempo y en medio de toda circunstancia. Y el quinto elemento que hemos visto es el casco o el yelmo. ¿Qué representa este casco? ¿Qué representa? La salvación, ¿cierto? Y esto nos recuerda la esperanza que todos tenemos de un día experimentar cielos nuevos, tierra nueva, y experimentar y disfrutar de esa salvación completa que el Señor Jesús ha ganado para cada uno de nosotros. Hoy en día disfrutamos en parte esa salvación, pero no la disfrutamos en su totalidad de todo lo que hay en ella. Por eso tenemos una esperanza de que un día el dolor acabará, de que un día el sufrimiento acabará, de que un día la enfermedad acabará y de que un día disfrutaremos de esa plenitud en la gloria eterna con Dios. Hoy vamos a ver el sexto elemento de la armadura de Dios, que se menciona acá en el versículo 17 en su segunda parte, y dice lo siguiente: y tomad el yelmo de la salvación, en la primera parte, pero la segunda parte nos dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que hoy hablaremos acerca del sexto elemento de la armadura de Dios, la espada. Era una parte de la armadura y era una parte del equipamiento de los soldados en ese entonces, y en manos de un hombre hábil, la espada era algo tremendamente poderoso, tanto que llegó a conocerse como la espada que conquistó el mundo.
llegó a conocerse de esta manera, ¿no? Como la espada que conquistó el mundo, porque a través de ella pues ganaron muchas batallas, conquistaron muchos lugares y se le da este nombre. Esta espada era aquella que estaba afilada por los dos lados. Sí, era una espada afilada por los dos lados y también afilada en su punta, de tal manera que podía tener la capacidad de llegar a atravesar la armadura de los soldados enemigos. Podía tener esta capacidad, no era algo realmente bien fuerte. Y a diferencia de los otros elementos de la armadura, que todos tendían a proteger al soldado, la espada no solamente era una herramienta o un arma para defenderse, sino que también la espada era un arma para poder atacar al enemigo, para poder atacar al adversario y para poderlo vencer. Pero yo quisiera que nos fijáramos en algo especial que se nos dice en el versículo 17 acerca de ella. La mencionan como la espada ¿de qué? Del Espíritu. La espada del Espíritu. En el versículo 12 se nos habla y se nos menciona acerca de la realidad de una lucha y de una batalla espiritual. Por lo tanto, las herramientas o las armas que Dios nos da para esa lucha o esa batalla son espirituales. ¿Qué quiere decir? Son cosas que no se ven, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos de la armadura, como ya lo hemos explicado en otras ocasiones, no estamos hablando pues de un traje como tal, sino estamos hablando de esas virtudes y de esos principios que cada parte de la armadura representa y que cada parte de la armadura nos muestra y nos habla a cada uno de nosotros. Y aquí tiene una particularidad esta herramienta o esta arma de la espada, y es que es la espada ¿de quién? La espada del Espíritu. Ahora, ¿qué significa eso? Significa primero que su origen está en Dios mismo, ¿cierto? Que su origen es el Señor y que solamente Él nos puede dar la capacidad a nosotros de usarla de manera correcta, y con la ayuda de Él, esta es poderosa. Así que necesitamos entender esto. Ahora, esta espada representa ¿qué? Representa la palabra de Dios. Y cuando nosotros leemos en la Biblia acerca de la palabra de Dios, hay dos formas de verla. Una forma en su sentido general y otra forma en su sentido específico. Y eso es lo que se conoce como la palabra rema. Cuando nosotros leemos aquí acerca de que la espada representa la palabra de Dios, estamos hablando de esa palabra de Dios como el rema de Dios. Es decir, una palabra específica para un momento específico, para una situación específica. Es entender y ver esta palabra como aquella que es específica para nuestras vidas, en un momento específico, en una situación específica, ¿cierto? Y yo creo que todos de una u otra manera hemos podido en nuestra vida llegar a experimentar, cuando estamos en una situación particular, como viene una palabra de Dios que es específica para esa situación. ¿Sí les ha pasado eso? Estamos en medio de una situación, estamos en medio de una dificultad quizás, y de repente vamos a la Biblia o de repente escuchamos acerca de la palabra de Dios y preciso ella tiene que ver con aquello que nosotros estamos viviendo o estamos pasando en ese momento.
Esa es la palabra rema de Dios. Es una palabra específica para un momento y para una situación específica. Y ahora yo quiero decirles algo en esta mañana. Si hoy estamos aquí y hoy estamos escuchando esta palabra, sin duda alguna esto tiene que ver con el rema de Dios para nosotros y para el tiempo en el que estamos. Esta palabra que estamos escuchando, no pensemos como muchas veces solemos pensar: ay, qué lástima que no vino fulano de tal para que hubiera escuchado esta palabra, ¿cómo le hubiera servido? No, si el Señor nos la permite oír a nosotros es porque somos nosotros las que la estamos necesitando. Es porque es para nuestras vidas. Así que cuando Dios nos hace cristianos, nos da una espada. Y en este caso, esa espada es la palabra de Dios. Cuando cada uno de nosotros nos acercamos al Señor, entregamos nuestras vidas, Dios nos empieza a equipar, Dios nos empieza a armar para la batalla de la vida, y en medio de eso Dios nos entrega su palabra. Pero lo que hace que esta sea una gran espada, lo que hace que esta sea una poderosa espada, no es ella en sí misma, sino es la combinación de esta palabra con la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. Esto es muy importante que lo entendamos. Esta palabra se convierte en un arma poderosa en nuestras vidas en el momento que ella y el Espíritu se encuentran, se unen y hacen su presencia en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. El Espíritu es lo que hace que esta palabra sea un arma poderosa en la vida de nosotros los creyentes. El Espíritu es lo que hace que nosotros la podamos entender y que nosotros luego la podamos aplicar y que nosotros luego la podamos vivir en nuestras vidas. Sin la ayuda y sin la obra del Espíritu, la palabra no tendría mayor efecto. Necesita la obra del Espíritu. Pero por eso vamos a mirar hoy acerca de algunos pensamientos que se tienen acerca de la Biblia. Porque en cuanto a la Biblia hay diferentes pensamientos y hay diferentes formas de verla. Por ejemplo, algunas personas no creen en la Biblia, ¿cierto? Algunas personas dicen, eso no es palabra de Dios, sino que eso es cosas que los hombres se han inventado a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y dicen, no creemos en la Biblia, ¿por qué? Porque fueron los hombres la que la escribieron, la que se la inventaron. Pero sin embargo, en cuanto a esa afirmación, vemos algo muy curioso, que sí creen a otras cosas escritas por los hombres, ¿cierto? Aunque afirman que no creen en la Biblia porque esta fue escrita por hombres, sí están creyendo en otra cantidad de cosas escritas por hombres, ¿cierto? Y entonces, en cuanto a eso, necesitamos recordar o ver al menos 3 evidencias de por qué la Biblia es la palabra de Dios. 3 evidencias que nos hablan de por qué la Biblia es la palabra de Dios. La primera de ellas es que a pesar de que la Biblia fue escrita en un periodo de más de 1000 años, por diferentes personas, en diferentes épocas, en diferentes tiempos, ¿qué ocurre? Ella no se contradice, sino que más bien mantiene su coherencia y mantiene su misma línea de pensamiento de principio a final, dejándonos ver de esta manera que su autor es solo uno, y es Dios.
su espíritu, inspirando y colocando en el corazón de cada escritor, en cada tiempo, en cada época, lo que debía escribir e ir armando y armando y armando la revelación de Dios a través de la Biblia, hasta que finalmente se completó en el Apocalipsis y se cerró el canon bíblico, cuando Dios terminó de dar la revelación que quería traer a nosotros los seres humanos y dejarla plasmada en su palabra. ¿No les parece realmente asombroso eso? Que en un periodo tan largo de tiempo y con diferentes personas y en diferentes contextos, Dios siga trazando su mismo plan, su mismo propósito, siga siendo manifestado y siga siendo dado a conocer. Eso realmente es extraordinario. Pero ahora, otra segunda evidencia por la cual podemos afirmar que la Biblia es la palabra de Dios es por lo impresionante que nosotros encontramos en ella. En ella encontramos cosas que ningún otro libro, ningún otro autor lo puede expresar de manera tan impresionante, de manera tan majestuosa, y sobre todo que la historia nos deja evidencia de ello. Nos deja evidencia del cumplimiento y nos deja evidencia de que lo que en la Biblia se describe ha ocurrido realmente, ha sucedido. Y sigue cada día la historia y la realidad de nuestra vida mostrándonos el cumplimiento de la Biblia. ¿Creen ustedes eso? Cada día que nosotros vemos este mundo en guerras y vemos este mundo en dificultades y vemos este mundo en decadencia, en aumento de maldad, ¿qué es eso? No es nada más y nada menos que una confirmación de la veracidad de lo que aquí Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Y otra evidencia de por qué la Biblia es la palabra de Dios es el poder y la capacidad que ella tiene para cambiar y transformar la vida de aquellos que la leen, que la estudian, que la creen, que la toman en serio, que la aman. Esta bendita palabra tiene la capacidad y tiene el poder para transformar y para cambiar la vida de nosotros los seres humanos. Y mucho de lo que hoy en día nosotros somos es por Dios y por su palabra. Muchas de las formas en que nuestra vida ha cambiado y nuestra manera de pensar ha cambiado es ¿por qué? Por la influencia y por el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿ustedes creen que la Biblia enseña malas cosas? ¿Encontramos que la Biblia enseña injusticia? ¿Encontramos que la Biblia enseña ir a hacerle mal al prójimo? Nada de eso. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Cosas buenas, tanto para los creyentes y aún como para los no creyentes. Para todo ser humano, lo que encontramos en la Biblia son cosas buenas. Pero tanta es la necedad del ser humano que algunos la aborrecen y algunos la menosprecian, ¿cierto? Y por eso necesitamos nosotros entender el valor de la palabra de Dios para nuestras vidas. Ahora, algunos no creen en la Biblia. Nosotros tenemos la certeza y la seguridad de que ella es la palabra de Dios, ¿cierto? Ahora, hay otro grupo de personas que creen solo algo de ella, ¿cierto? Entonces, hay un primer grupo que no cree nada, no quiere nada que ver con la Biblia, ¿cierto? Hay otro grupo que creen algo de ella, que creen algunas partes, pero hay otras que no, ¿cierto? Y esas personas, como no creen en toda la Biblia, entonces tienen la necesidad o andan en busca de nuevas visiones, de nuevas revelaciones para poder conocer a Dios, para poder llegar a Dios, porque creen que la Biblia no es suficiente, creen que la Biblia no es completa para podernos mostrar, para podernos revelar quién es Dios y cuál es su voluntad. Pero en tercer lugar, hay otro grupo de personas, y es el grupo de personas que creen
que la palabra de Dios es suficiente para mostrarnos quién es Dios, para revelarnos su voluntad y para darnos todo lo que nosotros necesitamos en relación a nuestra fe, a nuestra esperanza en el Señor. Hay ese tercer grupo de personas. No sé en cuál de esos grupos nos podamos ubicar cada uno de nosotros, pero que Dios nos guíe y nos pueda ayudar para podernos ubicar en el tercer grupo de aquellos que creemos que la palabra de Dios es suficiente para mostrarnos quién es Dios, para revelarnos su voluntad y para darnos todo lo necesario en sabiduría y en fe para transitar por esta vida. Mire, yo quisiera que miráramos algunos salmos que nos describen la naturaleza de la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 11. Miremos juntos, por favor, Salmo 119, versículo 11. Y vamos a mirar cómo se nos describe la naturaleza y la esencia de la palabra de Dios. Salmos 119, 11 dice lo siguiente: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y según este versículo, ¿cuál es la manera de no pecar? Guardando la palabra de Dios. Es decir, que la palabra es el único medio que Dios deja o que Dios da para guardarnos ¿de qué? Del pecado. ¿Cierto? Es extraordinario esto, ¿cierto? Y por eso el salmista lo había descubierto y él dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Queremos apartarnos del pecado? ¿Queremos triunfar sobre el pecado? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que llenar nuestra mente y tenemos que llenar nuestro corazón con la palabra de Dios. Porque si no lo hacemos, nunca podremos vencer ni nunca podremos triunfar sobre el pecado. Porque lo que Dios ha dejado para que podamos triunfar y vencer sobre el pecado es su palabra. Ahora vamos al versículo 33 del mismo Salmo 119, verso 33 al 40. Mire lo que nos describe allí el verso 33. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos. Está orando y está pidiendo acá, ¿cierto? Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. ¿No les parece a ustedes hermosa esta oración? Ahora yo les hago una pregunta. ¿Será que nosotros oramos así? ¿Qué le decimos a Dios? Dame una casa, Señor, dame un carro, Señor, sáname de esta enfermedad, Señor. Pero no oramos como estos hombres y mujeres de Dios lo hacían, ¿cierto? Pero bueno, si no lo hemos hecho, creo que es la oportunidad para que de ahora en adelante lo podamos empezar a hacer. Pero sigamos mirando, es impresionante, ¿cierto? Este es un modelo bueno de oración, no es arrebate o esto, no, este sí es un modelo de oración, ¿cierto? Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Versículo 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Verso 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Verso 37. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame
en tu camino. Verso 38. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Verso 39. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Y verso 40. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Esta oración que se está describiendo aquí es la oración que se hace después de haber comprendido y después de haber entendido el valor de la palabra de Dios. Cuando uno entiende el valor de algo, uno lo busca, uno lo pide, uno lo anhela, uno lo desea. Y esta persona que escribe acá esto es porque había entendido el valor de la palabra, había entendido la importancia de la palabra, el efecto de la palabra, y por esta razón ahora empieza a orar y a pedir a Dios por ella. Miremos ahora el verso 99 del mismo Salmo 119. Verso 99. Miremos desde el verso 97 y miremos la expresión que él usa acá. Salmo 119, verso 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado ¿qué? Tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y luego en el verso 5 termina diciendo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿No les parece sorprendente la manera en que esta persona había descubierto el valor y el significado de la palabra de Dios? Y luego lo expresa y luego lo da a conocer a través de este salmo y de muchas otras tantas formas. A través de la historia y a través de la palabra podemos ver la importancia y el valor de la Biblia. Pero hay algo en medio de todo esto. ¿Ustedes creen que una espada sirve de algo en las manos de alguien que no la sabe usar? ¿Será que va a durar mucho en la batalla? Inicialmente puede tener la espada, pero si no la sabe usar, pronto será vencido y pronto será derrotado. Y creo que esa es una gran realidad en nosotros los creyentes. Tenemos la espada, el Señor nos la ha dado, pero donde hemos fallado grandemente es en que no sabemos usar y no nos hemos dedicado a aprender cómo usar la espada que el Señor ha dejado para nuestras vidas. Y por eso quisiera, para ir cerrando, mirar cómo usar la espada, cómo la misma Biblia nos enseña acerca de el uso de ella. Y el mejor ejemplo para esto es nuestro Señor Jesucristo. Vamos por favor a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Allí encontramos a nuestro Señor Jesús siendo tentado, siendo atacado de frente por el adversario, el diablo, siendo asediado por el enemigo. Pero allí vemos al Señor usando la espada
del Espíritu, usando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para defenderse de todos los ataques que el adversario, el diablo, estaba lanzando contra él. Y miremos lo que dice el versículo 1, dice del capítulo 4 de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto, ¿cierto? Para ser tentado por el diablo, ¿sí? Aquí el Señor tuvo una lucha y una batalla real con el enemigo. Y sigue diciendo el verso 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero luego siguió insistiendo el diablo y lo volvió a atacar y lo volvió a tentar. Y lo llevó, dice, a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, cierto, a sus ángeles mandará y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces el Señor Jesús, ¿qué le dijo? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Pero el diablo no se rindió aún, sino que siguió insistiendo. Y luego dice, otra vez le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ahora, ¿qué es lo que nosotros encontramos de especial aquí en esta situación que tuvo que vivir nuestro Señor? Que en cada momento que el enemigo lo atacó, en cada momento que fue tentado por el enemigo, ¿cómo respondió o cómo reaccionó nuestro Señor? Hay una frase especial que se repite una y otra vez: escrito está, escrito está, escrito está. 3 veces, las 3 veces que el enemigo lo tentó, las 3 veces que el enemigo lo atacó, la forma en la cual el Señor se defendió, la forma en la cual el Señor contrarrestó esto fue yendo a la palabra, y a la palabra específica. En la primera, Satanás lo tentó invitándolo a que convirtiera las piedras en pan. Tenía que haber el rema de Dios, tenía que haber la palabra específica para eso. Y yo creo que aquí es donde muchos fallamos, porque no sabemos muchas veces cuál es la palabra específica para una situación específica. Aquí el Señor supo cuál era la palabra para la situación específica. El diablo le estaba diciendo: convierte las piedras en pan. Es decir, usa tu poder para satisfacerte a ti mismo. No dependas del Padre, no esperes en el Padre, haz las cosas tú mismo. O sea, el diablo lo estaba tentando ¿a qué? A la independencia y a la autosuficiencia. Pero ¿qué hizo el Señor? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, el Señor le dijo: mire, lo que yo necesito no es solo pan. Lo que yo necesito es aprender a depender y a esperar en mi Padre, a hacer la voluntad de mi Padre. Y por eso el Señor le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el Señor Jesús le dijo: mire, para mí es más importante hacer la voluntad de Dios, obedecer la voluntad de Dios, y no tratar de dejarme llevar por una necesidad, porque eso nos pasa muchas veces. Tenemos necesidades y por esas necesidades nos dejamos llevar a hacer cosas que no son agradables delante de Dios. Y luego nos justificamos diciendo: es que lo necesitaba. Pero no es esa una excusa, porque el Señor Jesús hubiera podido decir:
claro, yo necesitaba y tenía hambre, entonces podía convertir las piedras en pan, pero no, Dios tenía la forma y el tiempo para proveerle lo que él necesitaba. Y yo quiero decirles de la misma manera en esta mañana, cuando estemos en necesidades, no nos dejemos llevar por lo primero que se nos presente. Esperemos en Dios y confiemos en Dios de que Él nos va a proveer en su tiempo y a su manera lo que cada uno de nosotros estemos necesitando. Amén. ¿Lo cree? Si hoy vino afanado por una necesidad, este es el rema de Dios para usted en esta mañana. No se deje llevar por esa necesidad para hacer cualquier cosa que le estén ofreciendo. Espere en Dios, confíe en Dios, de que Dios le va a proveer sin que usted tenga que pecar para hacerlo, sin que usted tenga que hacer lo malo para obtener aquello que está necesitando. Amén. Y luego el diablo siguió tentando al Señor, pero en cada ocasión el Señor tuvo el rema, es decir, la palabra específica para responderle al adversario. Y hagámonos una pregunta nosotros: ¿cómo reaccionamos cuando tenemos dificultades en la vida? ¿Cómo actuamos cuando somos atacados por el adversario? ¿Respondemos como el Señor? ¿Escrito está? No, muchas veces lo que hacemos es responder lo primero que se nos viene a la mente o el primer sentimiento o emoción que nos llega, nos dejamos llevar por ese sentimiento, nos dejamos llevar por esa emoción. ¿Cierto? Eso es lo que más nos suele pasar a nosotros. ¿Sí? No respondemos escrito está. Y eso no es ser fanáticos. Eso es ser creyentes, ¿cierto? Y el Señor respondió a cada tentación y a cada ataque del enemigo. ¿Cómo respondió? Escrito está. Y eso es saber usar la espada. Eso es saber usar la Biblia. Cuando la conocemos de tal manera que yo puedo tener la capacidad en medio de cada circunstancia de la vida para saber cuál es la palabra que necesito en ese momento. Yo no tengo que esperar que alguien solamente venga y me la diga. Yo tengo que ser diligente en buscar, en conocer la palabra de tal manera que el Espíritu de Dios pueda tener lo suficiente en mí para que en el momento que llegue la tribulación, para que en el momento que llegue la tentación, yo pueda tener la capacidad de reaccionar y responder conforme a la voluntad de Dios. Pero eso depende de ¿qué? Del conocimiento y de la profundidad que cada uno tengamos en la palabra del Señor. Si el Señor Jesús no hubiera conocido a profundidad la palabra, ¿qué creen ustedes que hubiera pasado? Porque las tentaciones que le puso Satanás, wow, eran bastante bien elaboradas. Como que a simple vista uno diría, pues no le está proponiendo nada de malo. Él necesita, tiene hambre, pues convierta las piedras, ¿cierto? Sí, y luego Él es todopoderoso, pues que se bote y le demuestre a todos que Él es el todopoderoso, ¿cierto? Esas son tentaciones que aparentemente no dejan ver la maldad. Pero una de las cosas que hace la palabra de Dios en nuestras vidas es que nos da entendimiento y nos da discernimiento para poder saber cuando algo es de Dios y para poder saber cuando algo no es de Dios. Y por eso el Señor Jesús, ¿por qué? Por medio de que conocía la palabra, supo discernir que lo que el diablo le estaba proponiendo, que lo que el diablo le estaba planteando no era la voluntad de Dios para su vida, no era el plan de Dios para su vida. ¿Y qué fue lo que le dio a él ese discernimiento? ¿Qué fue lo que le dio a él ese entendimiento? La palabra de Dios y el Espíritu de Dios que iluminaba su corazón y su mente. Así que esta es la forma de utilizar la espada
cuando nosotros la conocemos y cuando nosotros la aplicamos en cada momento de nuestra vida. Luego encontramos nosotros aquí la necesidad de aprender a amar la palabra de Dios. Mire, esto, como decía el Salmo 19, versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Yo les hago una pregunta: ¿amamos la palabra de Dios? Muchas veces decimos, yo amo a Dios, pero ¿amamos la palabra de Dios? Parker, un hombre de apellido Parker, era un experto en ilustraciones, y en alguna oportunidad él se planteó a sí mismo observando por una ventana hacia un gran parque, hacia un gran jardín, y estuvo mucho tiempo allí observando ese jardín y las plantas y todo lo que allí había. Y en el tiempo que estuvo observando, se dio de cuenta de tres cosas, o notó tres cosas que llamaron mucho su atención. La primera de ellas, vio una mariposa cómo llegaba y se paraba en las flores y luego salía rápido y saltaba a otra flor y saltaba de flor en flor y se iba. Luego vio a un estudiante de botánica con un cuaderno y una lupa que se acercaba a las flores y las miraba con la lupa y anotaba en el cuaderno muy bien y se demoraba tiempo ahí en cada flor, pero finalmente se iba. Y luego, en tercer lugar, vio a una abeja y vio como una abeja llegaba a la flor y se metía en la flor y le sacaba todo lo que podía a la flor y se iba. La abeja llena del polen y de todo lo que le sacaba a la flor. Y entonces alguien toma esta ilustración y dice, algo muy similar le pasa a los seres humanos con la palabra de Dios. Hay algunos que son como las mariposas, saltan de un sermón a otro sermón y dicen, uy, qué bueno, qué fascinante, pero ya no más, sola emoción, solo sentimiento y nada más. Me gustó tanto la prédica, ¿y de qué fue? No me acuerdo, pero me gustó. ¿Cierto? Ese es el cristiano mariposa que salta de una buena prédica a otra y solo es algo así superficial por encima. Otros son como los estudiantes de botánica. Claro, vienen con su cuaderno, toman apuntes y ven la palabra de Dios, pero la ven solo como algo académico, ¿sí? Para obtener conocimiento y nada más. Pero otros son los cristianos como esas avispas que llegan a la palabra y se meten en la palabra y le sacan todo lo que ella tiene, y aunque llegan vacíos, después de estar en la palabra salen llenos de lo que hay en ella. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos como cristianos, que miremos la palabra no solo como esa manera superficial o como esa manera académica o teológica, sino que podamos ver la palabra como la misma vida de Dios que ha dejado en ella para nosotros, y que al tomarla y llevarla a nuestro corazón y llevarla a nuestra mente y llevarla a nuestra vida, y cuando la proclamamos y la enseñamos en casa, a la familia, la enseñamos a los amigos, la proclamamos y la damos a conocer donde estemos, en ese momento está corriendo ríos de agua viva de cada uno de nosotros. Cuando estamos proclamando la bendita palabra de Dios, no nuestras propias ideas, no nuestras propias imaginaciones, sino el peso, la verdad de la palabra de Dios. Es eso lo que Dios desea para nosotros, que podamos ir como esa avispa y que llega vacía, pero que
toma todo y se llena con la palabra de Dios. Mire, nuestra vida no debe estar llena de sensaciones. Yo quiero decirles algo en esta mañana con mucho amor. Como cristianos no debemos estar buscando sensaciones, emociones. Debemos estar buscando la palabra de Dios, porque es solo eso lo que en verdad nos va a dar una fortaleza, una firmeza, una confianza y una fe firme, estable y genuina en el Señor. Las emociones son pasajeras, las sensaciones son pasajeras. Tú sientes algo ahora y listo, y ya después pasó, se quedó atrás. Pero la bendita palabra de Dios, si la llevamos al corazón, si la llevamos a la mente, ella nos va a sostener, ella nos va a acompañar donde quiera que estemos, y ahí va a ser un instrumento poderoso en las manos del Espíritu de Dios en cada una de nuestras vidas. Y es esta la invitación hoy. Tomemos la espada del Espíritu, aprendamos a usarla como nuestro Salvador la usó para defendernos del adversario, y aprendamos cada día acerca de ella. Leámosla, estudiémosla, dejemos que otros nos la enseñen, busquemos que otros nos la enseñen. Muchas personas pagan un curso de conducción. Muchas personas pagan cursos para aprender sobre diferentes áreas, y nosotros como cristianos somos los primeros que deberíamos interesarnos y buscar aprender y estudiar de las Escrituras, porque en ellas encontramos a nuestro Dios y encontramos su verdad y su voluntad para nuestras vidas. Necesitamos ser conscientes de esta necesidad. La mayor necesidad es de estudiar las Escrituras para encontrar a nuestro Señor en ellas y para encontrar su voluntad para nuestras vidas en ellas. Cuando lo hacemos con esa disposición, el Señor nos dará entendimiento y el Señor nos permitirá conocer lo que hay en ellas para nuestra vida. Hermanos, yo les animo, lean sus Biblias, compren sus Biblias. Hay personas que vienen a la iglesia y no tienen ni siquiera una Biblia. Ahora, si usted no tiene una Biblia por falta de recursos económicos, nos dice y de alguna manera le ayudamos a conseguir una. Pero nadie puede andar sin una Biblia. Todos necesitamos tenerla. Pero no solo tenerla, necesitamos leerla, estudiarla, y si no la entendemos, busquemos quién nos la ayuda, quién nos la enseña, quién nos la explica. Pero dediquemos nuestra vida, como dice en Proverbios, a buscarla más que el oro, a buscarla más que a la plata. Que Dios nos dé amor por su palabra, que Dios nos dé amor por su palabra. Coloquémonos por favor sobre nuestros pies. Señor, aquí estamos, Padre, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por haber dejado tu palabra como esa arma poderosa, como esa espada poderosa, Señor, con la cual podamos defendernos de todos los ataques, Señor, de nuestro adversario, el diablo, que continuamente, Señor, está atacándonos con el engaño, con la mentira, Señor, con la seducción, Señor. Oh Jesús, aquí estamos, Señor, y te pedimos que, como aquella oportunidad que ibas caminando con los discípulos a Emaús y les abriste el entendimiento para que ellos comprendieran las Escrituras, así lo hagas con nosotros también, Señor. Por favor, ábrenos el entendimiento, Señor, para que comprendamos el tesoro y las riquezas que hay en tu palabra, Señor. Oh Jesús, ayúdanos a amar tu palabra, Señor. Amarla de tal manera que no sea una pereza o una obligación leerla, sino que sea un deleite hacerlo, Señor. Que nos haga falta, Señor,
que sea la mayor necesidad de nuestras vidas. Cada día, Señor, antes de iniciar el día, nos llenemos de tu palabra, Señor. Y que al momento de enfrentarnos a las circunstancias y a las situaciones de la vida, podamos enfrentarlas, Señor, no de acuerdo a lo que nosotros creamos o pensemos o nos parezca, sino de acuerdo a lo que tu palabra dice, Señor. Ayúdanos a aprender de ti, Señor Jesús, que no te dejaste llevar por tus necesidades o por tus debilidades, sino que te sometiste a la palabra del Padre, te sometiste a la palabra para hacer las cosas como en ella se decía que debían hacerse, Señor. Enséñanos y ayúdanos a someternos a tu palabra, a no vivir la vida de acuerdo a nuestras propias ideas, pensamientos o deseos, sino a vivirla de acuerdo a lo que en tu palabra se dice, Señor. Perdona, Padre, nuestra desobediencia y nuestro desinterés por tu palabra. Perdónanos por menospreciar tu palabra, Señor, porque muchas veces lo hacemos, Padre. La menospreciamos cuando sabemos que ella dice las cosas de una manera, pero nosotros la hacemos de otra. La menospreciamos cuando no nos interesamos por leerla, cuando no sacamos tiempo para leerla, cuando no la estudiamos, cuando no le ponemos atención al venir a la iglesia o al escucharla, Señor. Ahí estamos menospreciando. Perdónanos, Señor, por menospreciar y descuidar tu palabra. Y ayúdanos, por favor, de ahora en adelante a amar tu ley, como decía el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Señor, ayúdanos a llegar también a este punto, Señor, al punto de amar tu palabra, de tal manera, Señor, que ella sea prioridad para nosotros, Dios, y que no nos dejemos llevar por otro tipo de cosa que no sea tu palabra, Señor, porque ella es suficiente y ella está completa, Señor, para todo lo que necesitamos en nuestras vidas, Señor. Es en ella donde debemos buscar todo lo que necesitamos, no fuera de ella, Señor. Ayúdanos, Padre, a amar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, por favor, un momento. Hoy